parte de los esfuerzos para diversificar mercados en países de la región Asia-Pacífico. La SAGARPA, que es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, intensificó sus acciones para que México incremente exportaciones de carne de cerdo y berries, lo que usted y yo antes conocíamos como los frutos rojos, a Japón. Estos productos generan cerca de 1.100 millones de dólares anuales y, entre otros, pues los trabajos realizados, se encuentra la reunión del titular de la SAGARPA, José Calzada Rovirosa, con el presidente de una de las firmas comercializadoras más grandes del Japón y con presencia allá en México. Se trata de Itochu. Esta establecería una nueva sede en el estado de Guanajuato. Se espera con ello la creación de por lo menos 500 empleos con una inversión total de 18 millones de dólares. La semana pasada, Corea del Norte amenazó con realizar un ataque nuclear, dijo preventivo, en contra de Estados Unidos, si es que este insiste por la vía militar en acabar con su programa de armamento nuclear. Además, esto mostró los rechazos a las declaraciones del director de la CIA, Mike Pompeo, sobre la posibilidad de aportar y apartar también del poder al dictador Kim Jong-un como una vía para solucionar el problema norcoreano y también desnuclearizar la península coreana. Según la propaganda del régimen, cualquier intento de sacar del poder a su líder supondría la aniquilación de sus instigadores, de sus adversarios. Para analizar justamente esta situación, saludamos a Rodrigo Farfán Alegría, quien es internacionalista. Pues Rodrigo, nuevamente se complican las cosas en esta región del mundo. Un tema muy complicado, Alejandro. Buenas noches a toda la audiencia. Y pues bueno, una serie de tensiones que se han venido viendo en los últimos meses. Recordar que el pasado 4 de julio, Corea del Norte lanzó un misil preventivo, donde hasta en una manera hasta burlona, le dijo a Estados Unidos: ahí tienes tu regalo, casi del Día de la Independencia. Efectivamente. Y se repite, ¿no, Rodrigo? Ahora, pero lanzado hacia Japón. Es un misil con características similares. A las aguas de Japón, un misil que los mismos Estados Unidos dijeron que era un misil intercontinental, verificado, que tiene un largo alcance. Ese lanzamiento del pasado viernes tiene más o menos, tuvo un alcance de 1.000 kilómetros, más o menos, para tener una referencia, como de aquí del centro del país a la frontera más cercana de nuestro país, que más o menos hay por Tamaulipas, que son como 1.000 kilómetros. Un tema que de verdad pone en jaque la comunidad internacional. Claro. Uno de los temas que Barack Obama platicó, y de lo poco que se sabe de algunos diálogos que tuvo con Donald Trump, le dijo: el problema de los próximos años va a ser Corea del Norte, porque Corea del Norte ha venido con una serie de implicaciones pues muy fuertes. Desde el 2003 más o menos dejaron el tratado de no proliferación de armas nucleares, empezaron a producir plutonio, pues ya se esperaba que hubiera una escalada de este tipo. Ahora Estados Unidos, Donald Trump, lo primero que hizo fue acusar a China. Sí, ¿Por qué acusa a China? De impasividad, ¿no? Dice. Totalmente. Hay nada más para mencionar, Corea del Norte, lo único que abastece a China es de carbón. Las importaciones de Corea, o las exportaciones de China a Corea del Norte rondan más o menos en el 85%. Es decir, hay una dependencia casi total de Corea del Norte con China. Comparten alrededor de 1.400 kilómetros de frontera en el sur de China, la parte norte de Corea del Norte. Y pues bueno, hay una relación muy estrecha. Por eso Donald Trump, yo creo de una manera, rompiendo, como ya sabemos siempre, las normas y los protocolos diplomáticos vía Twitter, menciona que está decepcionado de China, y además se mete en temas que China mismo dijo que no venían al caso, o lo referenciaron, diciendo que China ha tenido mucho de Estados Unidos, que ha tenido muchas ganancias, que ha tenido muchos ingresos, y que no era posible que China no hiciera nada con respecto a Corea del Norte. China hoy lo declara, dice: el problema es de Corea del Norte y de ustedes, de los Estados Unidos. Era un mediador. Era un mediador, por supuesto, pero también habrá que poner la referencia. Estados Unidos, ahora que asumió Donald Trump, no necesariamente ha colaborado mucho con China. Por ahí tuvo acercamiento, inclusive algún acuerdo de intercambio de armamento con Taiwán, un tema muy delicado con China, y es difícil ahora esperar que China responda a los intereses de los Estados Unidos. También por más pasteles de chocolate deliciosos que se ofrezcan en la Casa Blanca, ¿te acordarás? Así es, tuvieron un acercamiento con China al principio de la administración de Donald Trump con Xi Jinping,
Y pues bueno, todo se veía una perspectiva positiva entre ambas naciones. Recrudece el tema con Corea del Norte, hacen esta prueba de misil el pasado viernes, y pues bueno, también Estados Unidos junto con los aliados, que además dijo que iba a defender, a como diera lugar, que es Corea del Sur y que es Japón, reaccionan también haciendo una prueba balística. Según esto, las estimaciones es que ese misil podría llegar hasta Alaska. Después dijeron que el misil que detonaron el viernes tendría la posibilidad de llegar inclusive hasta Nueva York. A Estados Unidos, junto con estos aliados, hacen una prueba en la cual dicen, miren, podemos también nosotros interceptar el misil que ustedes puedan mandar. No con esta táctica que fue una táctica tierra-tierra, pero sí con otro sistema que está desarrollando el Pentágono. En general, bueno, es un tema de mucha tensión que se vive con Corea del Norte. Los especialistas en Estados Unidos dicen que no han encontrado cuáles son las verdaderas razones y cuáles serían los motivos que podrían orillar a Corea del Norte a cesar ese ataque. Se menciona que lo que quiere el líder norcoreano es tener un reconocimiento internacional, basarse en las armas nucleares para no ser derrocado y no caer dentro de la zona de influencia de los Estados Unidos. Es decir, generar miedo a través de estas armas nucleares. Así es, y ponen en referencia, por ejemplo, el tema con Muammar Gaddafi en Libia, en el cual quitan las armas nucleares y 8 años después pues, sabemos lo que pasó en Libia, ¿no? Lo derrocan y pasa todo lo que pasa y termina por caer. El líder norcoreano precisamente se quiere basar en supuestos como esos para decir, sí seré muy aliado de China, pero necesito mi autodefensa. La verdad es que este tema, como se menciona con algunos especialistas en temas internacionales, sobre todo en temas con Corea del Norte y China, va a ser difícil que se pueda resolver en una escala militar. Sería un desastre, inclusive se menciona que podría ser el mayor de los desastres humanos que pueda haber, y tiene que resolverse forzosamente por la vía diplomática. Pero ahí viene otra barrera. No necesariamente Donald Trump es el mejor diplomático y el mejor para poder resolver este tipo de problemas. Es completamente impredecible lo que pueda hacer y lo que pueda decir el presidente de los Estados Unidos. Y ahí una de las principales barreras que se tienen para poder poner fin a este conflicto que se avisora de escalas mayúsculas. Dos necios de los dos lados. Rodrigo, muchísimas gracias como siempre y te esperamos pronto para entender estos temas internacionales. Estoy a tus órdenes. Gracias.